¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Dios les bendiga. Un saludo grande, muy grande para cada uno de ustedes, los que nos ven a través de las redes y nos oyen a través de nuestra emisora Radio Primavera. El día de hoy es un día muy especial, aunque las calles están totalmente vacías, mas sin embargo hay algo por lo que se caracteriza esta ciudad, y es que hay presencia de Dios. Y precisamente hoy traigo un tema que creo que va a ser de mucho interés, y para ello quiero tomar un texto bíblico que está en el libro de Mateo, capítulo 24, y el verso 3. Y el texto dice de la siguiente manera: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oído a esa palabra que él dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, llenéis de pánico de zozobra, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque primero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Permítame, por favor, hacer una breve oración y pedir a Dios que bendiga sus vidas. Padre, gracias por las personas que hoy nos están viendo y que hoy traen una palabra en esta hora de poder, de unción y de gracia. Pido que tú les bendigas en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Quiero hablar en algunos 28 minutos, 27 minutos, quiero hablar de dos señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Dos señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Por eso hay una parte en el libro de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el verso 16 y 17, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Al hablar sobre dos señales antes del arrebatamiento, hay una pregunta que uno puede hacerse: ¿qué es arrebatamiento? Creo que alguno de ustedes ha tenido el infortunio de que le quiten algo, le roben algo, le rapen el reloj, el celular o algo que usted lleve en las manos. ¿Qué es lo que hace el malhechor, el ladrón? Lo que hace es que lo sorprende. Es algo que usted no espera, es algo que usted no prevé, y que cuando menos lo espera, usted está hablando por su celular y alguien pasa y se lo arrebata y se pierde, o en la oscuridad, o corre tan rápidamente que usted le pierde de vista. Eso es arrebatar. Es más o menos lo que puedo explicar, lo que es arrebatar. Pero en el levantamiento de la iglesia, ¿qué es lo que la Biblia nos habla del arrebatamiento? Es lo que Cristo hará con su iglesia al final de los
del comienzo de los últimos tiempos. Parece que digo al final del comienzo de los últimos tiempos, como que no fuera muy coherente con lo que digo, pero trate de entenderlo. El arrebatamiento es el levantamiento repentino de la iglesia que durará 11 milésimas de segundo. Oigan bien esto, el arrebatamiento es algo que sucederá repentinamente y que solo durará 11 milésimas de segundo. Eso es lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, el verso 51 y 52. Dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando habla de dormir, no habla del descansar, habla del reposo en la eternidad. Cuando usted muere, eso es lo que la Biblia refiere dormir. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? Dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso que acabo de decirles solamente durará 11 milésimas de segundo. Eso es lo que la Biblia habla del arrebatamiento. Esto es un suceso universal que el 80% de la población mundial ignora totalmente, y es un suceso de poca relevancia para la mayoría de los cristianos en la actualidad. Hoy es muy poco. En los años 70, 80 y parte de los 90 se hablaba del arrebatamiento, y una palabra muy famosa es Cristo viene, y para mí sigue siendo todavía muy real. Cristo viene. El arrebatamiento ocurrirá en cualquier momento. Uno no puede esperar que eso ocurra para prepararse, porque hay que estar preparados. Creo que hay que trabajar y vivir para Dios como si Él durara 2000 años más, pero hay que estar preparados como si el arrebatamiento fuera en los próximos 15 segundos. Ahora, precisamente hablando de esto, en Mateo capítulo 24, Jesús habló de una de las señales inequívocas que sucederían a la humanidad antes del arrebatamiento. O sea que Jesús dijo: antes de que yo venga, antes de que me lleve la iglesia, habrán ciertas señales. No estoy hablando de que antes del fin, porque para el fin falta demasiado si comenzara el milenio mañana. Lo que quiero decirles a ustedes es que Jesús dijo: antes del arrebatamiento de la iglesia habrán señales. Ahora, hay que comprender, amigos y amigas y hermanos amados, sobre todo ustedes, los de Camino a la Libertad, hay que entender que para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. O sea, el tiempo de Dios no va como va para ti y para mí. Yo ya tengo 66 años, me acuerdo cuando era chico y parece que fuera mucho tiempo. Para Dios no, porque para Él 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Entonces, cuando el Señor dice que hay señales, que Él va a dar ciertos puntos, ciertas muestras antes de llevar su iglesia, no podemos medirlo en el tiempo nuestro, porque entonces diríamos: eso hace más de 2000 años que lo dijo y no ha ocurrido. Ya dije que para el Señor 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Da igual para Él. Y precisamente, como dije anteriormente, en Mateo 24, Jesús habló de una de esas señales inequívocas que sucederían a la humanidad antes del arrebatamiento. Mateo 24, verso 3 en adelante, es el texto que yo les leí. Y la parte que les leí dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras.
Él dijo, una de las señales es que oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y precisamente esas es una de las señales, porque el tema que tengo es 2 señales antes del arrebatamiento. Y miren esto, por favor, porque quiero llevarlos a un lugar donde creo que es de mucho interés para su vida. La Primera Guerra Mundial fue desde el año 1914 a 1919. Y esa guerra, que fue mundial, costó la vida de 31 millones de personas entre civiles y militares. Eso costó esa guerra, 31 millones de vidas. Pero pocos años después se suscitó, explotó la Segunda Guerra Mundial, que fue desde 1939 hasta 1945. ¿Y sabe cuánta gente murió? Cerca de 60 millones de personas, entre soldados y civiles. 60 millones. La guerra duró, desde luego, un poco más de 5 años. Y hay algo, y es lo siguiente, y quiero ser muy puntual. Y es que después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, después de eso, comienza una guerra que es la de Vietnam. Y de ahí en adelante, hasta la fecha, óigame bien, hasta el 2020, desde el 2046 hasta el 2020 se han suscitado 110 guerras. Oye bien, 110 guerras. Una de ellas, muchas de ellas civiles entre los mismos países, y otras y muchas de ellas entre países hermanos o en conflicto. Cumpliéndose desde luego así la palabra dicha por el Señor, que habrían guerras y habrían rumores de guerras. Y la otra señal inequívoca, porque estoy hablando 2 señales antes del arrebatamiento, y la otra señal inequívoca antes del arrebatamiento son las pestes que han ocurrido en el mundo entero. Y precisamente Jesús fue el que profetizó acerca de que antes de su venida habrían alguna serie de pestes que afectarían a la humanidad. Por eso miremos cómo el cumplimiento de la palabra es tan real, porque en el año 166 años después de que Cristo profetizó esto de las pestes, la peste antonina llega a Roma y se extiende por todo el imperio durante 15 años y cobra la vida de 5 millones de personas. Ahora deben entender que para esa época, el año 166 después de Cristo, restarle a la humanidad 5 millones, eso era demasiado. Pero ahí comienzan las pestes. Pero luego en el año 542 después de Cristo, la peste negra azotó el imperio bizantino y en 4 meses, óiganme bien esto, parece exagerado, pero es lo que la historia dice. En 4 meses acaba con el 40% de la población, cobrando la vida de más de 34 millones, óiganme bien, 34 millones, una peste. 34 millones de personas. Pero para el año 1520, la viruela que aparece se convierte en pandemia y deja 50 millones de víctimas. Parece que quisiera ser amarillista, pero no, estoy hablando de lo que la historia nos cuenta. 50 millones cuando la viruela aparece por primera vez. Y en el año 1545 en Sudamérica, por primera vez los aztecas y mayas son diezmados también por la viruela, que cobra millones de vidas. Tanto que los aztecas y los mayas, prácticamente esa generación
si no se borró total, fueron diezmados. Más del 80% de ellos desaparecieron, porque los europeos, ya saben quiénes, españoles, trajeron esa enfermedad a Sudamérica. Nunca había eso, era un continente sano. Y para el año, óigame bien, para el año 1666 aparece la gran plaga de Londres, dejando un saldo de 100,000 víctimas. Estoy andando con esta información porque no puedo detenerme a hacer comentarios sobre la misma, porque es mucha la información que tengo. Porque simplemente para 1800 la fiebre amarilla se convierte en plaga y deja más de 150,000 víctimas. Pero aún hay más. En el año 1918 la gripe española deja un saldo de más de 30 millones de víctimas. Y para el año 1923 el cólera arrasó con más de 1,000,000 de personas. Y como si fuera poco, para el año de 1968 la gripe de Hong Kong cobra 2 millones de víctimas. Y para el año, óigame bien, de 1976 y en el 2014 aparece, por 2 veces aparece el ébola, dejando un saldo de 14,100 víctimas. Eso es lo que ha dejado el ébola. Y para el año 1981 aparece una peste que todavía circula en nuestro medio, aunque controlada, pero todavía circula por la irresponsabilidad de la gente perversa y que no valora su cuerpo. Para el año 1981 aparece el SIDA como una peste que hasta el día de hoy el SIDA ha dejado más de 30 millones de muertes y sigue en aumento. Alguien dijo, ¿es una peste? No sé si cuando mueren 30 millones de personas por un causal no es una peste. Desde luego es una peste por el mal uso que la gente le ha dado a su cuerpo. Y ahora para el año 2009 aparece una pandemia que se le pusieron la gripe porcina H1N1, que cobró la vida de más de 18,000 personas alrededor del mundo. Y finalmente, para nuestra época, ¿cuánto hace que apareció Dios? Esta última pandemia, creo que fue hace unos 4 meses, olvido exactamente cuándo aparece esta pandemia. Para nuestra época aparece el coronavirus o COVID-19, que para esta fecha ha dejado cerca de 10,000 muertos. Y aquí es donde quiero llegar. Por eso las calles están vacías el día de hoy. Un domingo cuando la gente debe estar saliendo con su familia y yendo a comprar al restaurante, yendo a los parques. Hoy ustedes saben mejor que mi persona, las calles están vacías. ¿Por qué? Porque hay un temor de una pandemia que se llama el coronavirus. Es algo que se pega fácilmente, algo que ya en este tan corto tiempo desde que comenzó en China ya deja cerca de 10,000 muertos. Italia está asustada porque lo tomaron deportivamente. Siguieron haciendo lo que ellos hacían normalmente. No le dieron la importancia y hoy ellos están pasando por una crisis de salubridad. Italia, Francia. Y creíamos que no iba a llegar a nuestro país esta pandemia, y llegó. Ya llegó aquí a Bucaramanga. Por eso uno ve las calles, estamos en una especie de cuarentena, llamémoslo así, de recogimiento. ¿Por qué? Porque hay un temor de ser infectados por ese organismo. Ahora,
¿A dónde yo quiero llegar en estos últimos minutos? Es lo siguiente. Si ustedes notan, lo que les he contado a través de la historia son millones y millones y millones de personas que murieron por causa de pandemias. Que Dios guarde nuestro país, que Dios guarde nuestro departamento y que Dios guarde nuestra ciudad. Pero el análisis que yo hago como predicador que soy es lo siguiente. ¿Está la gente realmente asustada o arrepentida? Yo diría más bien que asustada. Porque tristemente la gente, a pesar de la situación reinante, no busca a Dios. Estaba mirando las noticias el día viernes atrás y una de las cosas que la gente misma se aterraba era que la gente, en vez de guarecerse o guardarse en sus hogares, se fueron de turismo, hablo de Bogotá, para Melgar, para Girardot y aquellos lugares de recreación, como que no es con ellos. Y estoy hablando solo de su salud. Ahora, ¿qué hablar de lo espiritual? En medio de esta situación y en medio de los temores y de las dificultades, la gente no busca a Dios. No busca a Dios. Y yo creo que es tiempo de volver nuestros ojos a Dios, señores. Todas estas cosas que suceden es una señal de que Dios nos está diciendo: hola, paren de hacer lo malo, paren de olvidarse de mí y vuelvan su rostro a mí. Y Dios dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y Dios dice: si mi pueblo, y me dirijo a la iglesia de Cristo, no importa qué denominación usted asista, me dirijo a ustedes, a la iglesia de Cristo. Dios dice: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y dejaren sus malos caminos, Dios dice: yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Pero aún así la iglesia, permítame decir esta palabra popular, no se pellizca. No se pellizca. Siguen siendo carnales, mundanos, tan tibios espiritualmente y no han tomado en serio que esta es una alerta de Dios. Y si me permite hablar como padre, como papá y abuelo que soy, esto es un jalón de orejas que Dios nos está diciendo: iglesia, vuelvan al clamor. Vuelvan de nuevo a buscar mi rostro. Vuelvan de nuevo a sentir mi presencia. Vuelvan de nuevo a sentir mi esencia en ustedes. Algunos de ustedes lo único que tienen es un título de cristiano, pero no tiene esencia de cristianismo. Es hora de volver nuestros ojos a Dios. Jaime Beltrán: ¿tienes temor? Bueno, como de morirme, no, total. Ya sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero lo que me extraña es lo siguiente: que aún el día de hoy, hasta el día de hoy, en esta hora del domingo, muchos miembros de la iglesia que no pudo ir a su iglesia como lo hacía tradicionalmente, ni siquiera ha tenido la gentileza de arrodillarse delante de Dios y decir: ayuda a Bucaramanga, ayuda a Santander, ayuda a Colombia. Por eso la recomendación de Dios es la siguiente: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso es lo que Dios dice: vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Y si uno se vuelve a Dios, yo sé que Dios seguirá teniendo misericordia de nuestro departamento, de nuestro país, de nuestra ciudad. Por eso, una de estas señales que Dios nos dice es: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y luego nos dice: y habrán pestes. Iglesia, creo que esta es una oportunidad que Dios nos da para volver a su presencia, para volver a su lugar secreto, para decirle a Dios: te necesitamos.
Como decía una propaganda, y lo dije el jueves anterior en una predicación precisamente vía internet, que hay una propaganda que es una realidad, que reza de la siguiente manera y dice: hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿No han notado que al rico y al pobre eso se le salió de las manos? Que al poderoso y al débil también lo están cobijando los mismos temores. Que al grande y que al chico también les está cogiendo el insomnio por el temor que tienen. Porque aquí, en esta situación de estas pandemias, no hay poder, no hay grandeza que valga. Aquí lo que necesitamos, señores, es clamar a Dios. Por eso la Escritura dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Reconozcamos que muchas de estas cosas que nos pasan, lo anómalo, no es por culpa de Dios, sino es por culpa nuestra. Porque nos hemos olvidado de Él, lo hemos dejado, lo hemos hecho a un lado, no le tenemos en cuenta. Pero valga el momento para decirle: hoy, en este domingo, es momento de volver a Dios. Es momento de decirle a Dios: aquí está nuestra vida, aquí está mi vida. Es momento de humillarnos delante de su presencia. Y a la vez es un momento para ponernos en paz con Él. Reitero el texto que dije anteriormente. Dios dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Vuélvanse a mí. Y Dios dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan, dijo Jesús, de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Creo que este es un momento muy especial. Iglesia, y especialmente la iglesia que Dios me ha dado a pastorear y a la que me dirijo, a todo el mundo me dirijo, pero desde luego hemos creado esta reunión virtual para poder llegar a su vida. Iglesia Camino a la Libertad, creo que es momento de volver nuestros ojos a Dios. Y no es que usted no ame a Dios, lo sé, pero no han notado que a veces Dios no es ni primero ni segundo, ni siquiera tercero. A veces Dios es cuarto, quinto y sexto si me queda tiempo. Y ves, llega el momento que ni siquiera te puedes reunir. Que gracias damos a Dios por esos medios de comunicación que Dios ha provisto para poder llegar con una palabra a tu vida. Por eso, iglesia, volvámonos a Dios. Y volvámonos a ese texto que hice énfasis anteriormente: si mi pueblo se humillare. Es momento de humillar nuestra vida y pedir a Dios misericordia por Colombia, por Santander, por Bucaramanga y por nuestra familia. Y antes de finalizar, permítame por favor hacer una oración por ustedes y pedir a Dios que los bendiga, pedir a Dios que los ayude. Si es posible, pongan una de sus manos en el corazón y voy a pedir que Dios se glorifique en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que en esta hora nos ha visto y ha recibido esta palabra. Ruego que te glorifiques en él, en ella y igualmente en su familia. Guárdale, Señor, de todo mal.
Guárdales de todo virus maligno. Cuida su salud. Protege, Señor, su cuerpo con el escudo de tu bendición sobre sus vidas. Y permite que cada familia que nos ven en este momento pueda tener, Señor, en ti consuelo, bendición, protección y ayuda. Guárdales, protégeles, cuida de ellos, de ellas. Que nada anómalo toque sus cuerpos, envenene o contamine sus cuerpos. Cuídales. Quita el temor, el miedo, la zozobra, sabiendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabiendo, Señor, que tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Guarda, Señor, este pueblo, guarda esta iglesia y bendícela. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, iglesia, por estar el día de hoy en culto virtual. Gracias por sus donaciones. Gracias por sus ofrendas. De algo sí les aseguro, y es lo siguiente: la iglesia no va a parar. ¿Por qué no va a parar? Aunque el recinto donde nos congregamos el día de hoy está vacío por la ordenanza gubernamental, pero nuestro corazón no está vacío. Por ende, gracias por sus donaciones, sus ofrendas. Ahí está nuestra dirección, nuestro lugar donde usted puede hacerlo. Gracias por eso. Y de mi parte, que Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja y haga de ustedes 1000 veces más de lo que son hoy día. Bendiciones.